La dictadura de Franco puede dividirse en dos etapas. La primera de ellas fue la más dura. Durante esta época, el franquismo se asemejaba bastante a un régimen fascista. La Falange era la familia política más poderosa. La represión política fue en esta época más fuerte que nunca. Cualquier sospechoso de no simpatizar con el régimen podía ser condenado a la cárcel o a pena de muerte en juicios militares sin ninguna garantía jurídica, o sencillamente podía ser secuestrado y desaparecer. Muchos tuvieron que exiliarse o perdieron su trabajo o fueron expuestos a la deshonra pública solo por sus ideas políticas. Muchas de estas cosas se pueden ver muy bien en la película La voz dormida. Te quedarás una semana a prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Pero si por Dios no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. Pues que el maldito partido se busca otra leche. Tú eres la Pepita, ¿verdad? No mire que ustedes los comunistas sois todos unos frescos. ¿Tienes novio? Sí, echar a hablar con uno en Córdoba. Entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, cuñadita? Lucas, ¿que tú estás loco? Vemos que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma. A ti no te va a pasar nada, ya lo verás. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Que hay que irse cuanto antes. David, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad, que te conozco. ¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. España no participó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero apoyó claramente a la Alemania nazi e incluso envió tropas de voluntarios falangistas, algunos de los cuales en realidad fueron obligados a ir, a ayudar a los alemanes en el Frente Rosso. Se le llamó la División Azul. Por eso, al concluir la Segunda Guerra Mundial, España quedó aislada internacionalmente, al ser considerada el último de los regímenes fascistas. Desde el punto de vista económico, la posguerra y el aislamiento internacional de España provocaron una etapa de estancamiento. Este estancamiento fue agravado como consecuencia de una política económica de inspiración fascista, la autarquía, que pretendía conseguir el crecimiento económico prescindiendo de todas las importaciones y sometiendo a la economía a un estrecho control y dirección por parte del Estado. Pero el resultado fue un desastre. El hambre y la pobreza se extendieron. Se impuso el racionamiento, es decir, la limitación de la cantidad de alimentos que una familia podía adquirir legalmente, que quedaba registrada en una cartilla de racionamiento. Esta política favoreció, como es habitual, el auge del mercado negro. Tampoco se logró desarrollar adecuadamente la industria. A eso se sumaba una gran deuda pública. La autarquía retrasó la apertura internacional y la recuperación de la economía española. Solo en 1955 se recuperaron los niveles más elevados de los felices años 20. En esas duras condiciones de persecución política y miseria, se lograron poner las bases de la oposición al franquismo. Esta oposición se llevó a cabo en varios frentes. Por un lado, los representantes políticos de la Segunda República que habían logrado huir de España formaron un gobierno republicano en el exilio y llegaron a celebrar cortes en México. Confiaban en que los aliados expulsarían a Franco y restablecerían la República, pero se equivocaron. Las fuertes divisiones internas y el creciente alejamiento de la realidad interna de España debilitó con el tiempo a la oposición republicana en el exilio. En los primeros años del franquismo hubo también una importante oposición armada, dirigida sobre todo por el Partido Comunista, y compuesta por combatientes que habían luchado en la Guerra Civil y junto a la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Estos formaron grupos guerrilleros, los llamados maquis, cuya presencia fue especialmente importante en áreas montañosas de Galicia, Asturias, Aragón o Andalucía. Incluso se intentó una invasión de voluntarios comunistas desde Francia en 1944, pero esta estrategia también fracasó. A la larga fue la oposición clandestina dentro de España, especialmente protagonizada por comunistas y anarquistas y organizada en torno a los sindicatos y a las organizaciones estudiantiles, la que puso las bases organizativas
desde la oposición antifranquista de las décadas siguientes. También tendría una gran relevancia para el futuro la oposición monárquica, que contaba con la ventaja de ser mucho mejor tolerada por el régimen, ya que una parte de los monárquicos colaboraban con Franco. En 1945, Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, se presentó como candidato de una monarquía constitucional que debería sustituir al régimen franquista. En respuesta, Franco hizo aprobar la Ley de Sucesión en 1947, por la cual España era reconocida como reino, pero el dictador se reservaba la posición de jefe de Estado permanente y el control sobre la elección del jefe de Estado que habría de sucederle. Franco dejó claro que no aceptaría a Juan de Borbón como sucesor, pero la colaboración de monárquicos con el régimen siempre continuó. En resumen, entre 1939 y 1957 se dio la etapa más dura del régimen franquista, que era entonces muy parecido a un régimen fascista. Como Franco se alineó con los regímenes fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, al acabar la guerra quedó aislado internacionalmente. Los efectos negativos de la posguerra y el aislamiento se agravaron por la autarquía, una política económica que pretendía desarrollar el país sin importaciones y con una economía dirigida por el Estado. La economía española retrocedió décadas. Franco rechazó a Juan de Borbón como candidato al trono y se reservó el derecho de nombrar al sucesor del dictador.